todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas con Sentido. Hoy tenemos un invitado que hará que se nos abra el apetito y la curiosidad por sus proyectos. Me refiero a Iván del Razo, un chef tlaxcalteca que ha llevado la cocina mexicana a otro nivel. Pero sobre todo eso, Iván es un gran ejemplo de que con ganas y conocimiento todos los mexicanos podemos salir adelante y sobresalir. De empezar con un carrito de hot dogs a tener el restaurante más rico y exitoso de Tlaxcala. Y hasta ser parte del equipo de investigación gastronómica de Nordic Food Lab del chef René Redzepi para su restaurante Noma en Copenhague, Dinamarca. Iván, bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Yo estoy muy emocionada, muy feliz, porque hay muchísimo que hablar y aprender. Muchas gracias por la invitación. Un honor que estés aquí. No, el honor es mío. Bueno, pues vamos a empezar preguntándote qué te llevó a ser chef. ¿Qué fue lo que te llenó de ganas, te inspiró? Cuéntanos. Pues fíjate que creo que, la inspiración fue más por mi abuela. O sea, obviamente desde niño, o sea, el llegar a su casa, el probar la cocina que hacía, porque justamente son estas como reuniones que salía mi mamá de trabajar y pues ir a la casa de la abuela. Entonces ir pues a probar lo que había hecho y justo hay un plato que recuerdo mucho que eran esquites, justo algo muy sencillo, pero al final cuando íbamos a otras casas o casa de otras tías, el probarlo era como, no me sabía igual. Okay. Entonces era, al final obviamente en lo que me dedico, pues creo que es el sazón. Okay. Entonces sí es como, pues como que esa parte o estas partes de convivir con mi abuela, de ir al mercado, el escoger productos, Okay. porque a veces era como que te daban como gato por liebre, ¿no? Sí, que a lo mejor sí. llevan o mandan como al joven al mercado y pues los aguacates, un ejemplo. Sí, te dan los más aguados, ¿no? Sí. Por así decirlo. Dependiendo obviamente para qué preparación lo quieres. Pero ya obviamente en base a eso fue pues surgiendo como mi curiosidad por el tema gastronómico. Ok, entonces tu abuelita tuvo mucho que ver en Mucho esto. que ver en esto, exactamente. Entonces, y al final obviamente por el tema también, el emprender, muy joven, o sea, emprendo, pues, puedo decir como a los 16 años, porque fue una idea de pues querer un extra, ¿no? El tener ese extra, ¿no? Pero al final como emprendedor sabes que ese extra tiene como muchas cosas como, pues que al final obviamente pues va a ser complicado, pues ahora sí en el trayecto, porque pues yo no me dedicaba al tema gastronómico. Y el primer emprendimiento fue tener un carrito de hot dogs. Okay. O sea, decirle a mi papá, oye, sabes que quiero emprender, no sé, un proyecto que al inicio lo veía como algo pues sencillo, pero ya en base obviamente en el tiempo y el proceso, el ya tenerlo fue como ir preparando, ir obviamente ganando clientela, que la gente obviamente quisiera ir y saber que pues, cuando estás iniciando un proyecto, pues estás lluvia, estás en momentos pues críticos, por así llamarlo. Sí. Entonces todo esto es lo que pues va haciendo que obviamente pues no desistas como del sueño. Al final obviamente este carrito fue como de los primeros proyectos que me hizo ver muchas cosas de si seguir o no en el tema gastronómico, porque al final es algo muy complicado. O sea, al final pues hay momentos en donde pues estás con tu familia o hay momentos que no, hablando Claro. obviamente ya del restaurante. Claro, tiene pros y contras, ¿no? Exactamente. Y gracias a este negocio de los hot dogs fuiste como que empezando a adentrarte para ver por dónde ir, ¿no? O sea, Exactamente, justo cuando obviamente viernes, lo que son días de venta buena, que eran viernes, sábado y domingo, eran como los días que obviamente tenía que estar en el carrito. Yo obviamente de un horario en donde sacaba yo el carro de tu casa, gracias. justo a las 3 de la tarde, en lo que armaba, que ahora en el tema de cocina se conoce como el mise en place, que ya mi jitomate cortado, mi cebolla, ya todo mi listo. producto, exactamente. Entonces ya en ese proceso, el sacar el carrito, pues ya obviamente, pues esperar a los clientes. En ese lapso, obviamente, pues fue pasando obviamente el tiempo y poco a poco se fue acreditando el lugar, tal que se acreditó que, construí un local, porque al final como estaba pues a pie de calle de la casa, al final obviamente pues sí era pues a veces incómodo, aunque teníamos como la lateral para que se estacionaran, pero también mi mamá hubo como un apoyo en el tema de decir, oye, pues para que también estuviera seguro, un localito en donde estuviera el carrito afuera y adentro unas mesas.
Entonces, Ok. como que todo eso poco a poco fue surgiendo, pero realmente ya donde lo vi como de manera más formal fue cuando una vecina, justo vivía enfrente de la casa, Ujú. va a pedirme, es mi primer trabajador. Ah, Entonces, o sea, lo cuando... hacías todo solo tú. Sí, Ok. sí, porque obviamente pues no tenía Sí, para pagarle para a alguien pagarle a tenías que empezar alguien, a exactamente. Entonces, recibir para poder y hacer. empezar a ver obviamente cuánto tiempo real puedo tener yo el producto. ¿Por Claro, qué? Porque obviamente es un producto que se echa a sí, perder. claro. O sea, al fin yo no hacía el pan, yo no hacía la carne, o sea, muchas cosas que al final obviamente veías tutoriales de cómo Ujú. hacerlo y lo que sí hacíamos era la carne. Pero Ok, ya lo demás era un proceso de más inversión claro. que al final en mi pensar fue como de pues ir poco a poco para al final obviamente ir, porque al final mi sueño era un carrito grande o un negocio de comida, por así llamarlo, rápida, pero pues no sé, o sea, como pues con una imagen diferente. Me querías dar un toque diferente. Exactamente, pero al final obviamente pues eso fue como escalando y justo cuando llega esta persona que es como mi primer empleada, es cuando te das cuenta de la realidad y de muchas cosas. Justo ella vivía enfrente Ujú. y pues ya surgió la parte de trabajar conmigo, pero me marcó mucho porque ella obviamente, bueno, limpiaba casas a un costado y se brincaba conmigo, pero sus hijos estaban pues, en su casa, ¿no? Al Ok. final era como que le convenía porque obviamente, bueno, estaba, pero eso me entero después, o sea, que al final sus hijos estaban ahí. Y eso porque alguna vez me pide como llevar hamburguesas y hot dogs y no sabía por qué. Y me dijo, es que voy a pasar a mi casa. Y ya pues, la acompañé y veía que estaban sus hijos ahí, ¿no? Wow. Entonces son cosas que al final, en mi pensar, fue como dar un empleo como mejor y mayor remunerado, por así decirlo, Sí. porque al final el ver esa situación, o sea, me hizo pensar muchas cosas y cambiar, o sea, el soñar. Entonces, en alguna plática, y eso me acuerdo, fue una noche, que estábamos platicando, y me preguntó ella que cuál era mi sueño, y le digo, mi sueño, pues algún día es tener un Ay. restaurante en donde, pues creo que vas a trabajar conmigo, Wow. y vas a obviamente, pues vas a tener un empleo mejor. Al final, obviamente, pues el destino, pues ella obviamente tomó su rumbo, regresó conmigo después, pero fue algo como que me ocurrió en algún momento en el restaurante, ya, ya obviamente ya en operación, en algún momento yo estaba pues con mucho trabajo, por así decirlo, y pues me comentó ella, ¿no te acuerdas que alguna vez deseaste esto? Tú querías tener un restaurante, ¿no? Pues ahora disfrútalo. Ahora que lo tienes y que obviamente pues sí tienes mucha presión, pero mira todas estas personas que están en tu alrededor, están trabajando contigo. Entonces sí, son muchas cosas como parte de vida, o sea, que te va como evolucionando. Y justo el carrito de ahí, pues decido pues iniciar la carrera. Una porque obviamente, bueno, me quedaba muy cerca de donde yo inicié la prepa y justo en la misma prepa donde habían iniciado la carrera de gastronomía. Al final, obviamente, y la realidad también es que pues no iba a gastar a mi papá en pagarme a una universidad de Puebla o Ciudad de México porque pues, eran gastos. El hospedaje y aparte, obviamente, pues la carrera de gastronomía era carísima, pero justamente cuando veo la universidad, bueno, en la metropolitana, justo empiezo a ver esa parte de, pues de que se puede, ¿no? Que puedo estudiar gastronomía. Cuando obviamente le digo a mi papá que quiero ser chef, como que se quedó así porque yo iba más como para ingeniero químico Ujú. o para el tema informático. Mi papá tenía una escuela de informática hace tiempo, entonces como que era el perfil que ellos veían conmigo, no en el tema gastronómico, como que pensaba que era como para quitar algo, no sé, o como pues algo rápido o algo Sí, un fácil. gustito, ¿no? Así de. Exactamente, pero justo mi papá me dijo, ¿sabes qué? Conozco una persona que pues, te va a ayudar como a pues entrar, en ese entonces era en misión, obviamente era Ujú. menor de edad, pero iba como a ayudar, como a ver, como a observar y ver qué hacían en una Para ver si cocina. realmente te Exactamente, gustaba. justo porque dice, papá, ¿para qué voy a pagar algo Claro, si que capaz realmente me que dices mañana al ya no mes quiero dices ir? ya no quiero ir. Justamente, Ok. entonces cuando empiezo a ir, me empiezo a apasionar más, porque obviamente pues veo todo el proceso de las cocinas, de cómo van cocinando,
el ver a un jefe de cocina, al subchef, o sea, todo ya el organigrama completo. Y pues la realidad es que pues yo era el que lavaba los platos, el que cortaba las cebollas. Pero lo más padre es que a veces ellos creían que me estaban haciendo un mal, pero para mí era bien padre porque me decían, si terminas ese costal, por ejemplo, de cebolla, pues ya te enseño a hacer una preparación. Y mi pago era malteadas, club sandwich, una hamburguesa. Al final, obviamente, pasó casi 4 meses y justo Recursos Humanos me dijo pues, que le gustaba porque pues, aparte era como muy formal en mi horario de entrada, en el tema pues, de estar como pues, al pie del cañón y me ofrecen trabajar, pero lo que ya no me agradó fue que mi trabajo iba a quitarle a una persona que al final pues sí lo necesitaba. En ese momento pues yo era hijo de familia. Entonces al final era como de por qué voy a tomar como ese puesto que al final no me vas a ver y no sé qué voy a dañar, pensando obviamente de lo que viví con Con tu esta persona, vecina. Es exactamente con la que vecina. hiciste mucha conciencia, ¿no? Sí, A partir de exactamente, eso que pudiste ver. justamente. Entonces pues me voy y surgen mis prácticas profesionales, que son mis primeras, pero fue cuando me vuelvo como el alumno rebelde con causa, porque al final obviamente las prácticas que ellos tenían pues eran prácticas locales. Ya cuando obviamente habías pasado 2, 3 años, pues ya podías imaginar irte, no sé, a Cancún o a un restaurante diferente. Y Europa, pues ya era como, o ir a prácticas a otro país era como más complicado porque tenía que pasar más tiempo. Entonces, cuando yo me voy justo en Huamantla, Huamantla obviamente es pues, un lugar mágico que al final siempre lo he como resaltado porque, pues, bueno, pues yo crecí ahí y al final, que ahorita, por ejemplo, ahorita está el tema de la feria Sí. y pues obviamente pues el ver como toda esta parte cultural, todo esto, siempre como que lo resaltaba. Y justo cuando inician las prácticas, justo hay una hacienda muy famosa y hago prácticas en ese lugar. Ok. Pero al final ya no me agrada porque es como, ¿por qué voy a estar eh, en un hotel, ¿no? O en un restaurante que es como a lo mejor muy cuadrado Sí. y que no hay como ver, no sé, otras cosas, los platillos o Tú más querías seguir investigación. explorando. Tú Yo quería querías. seguir explorando porque justamente conozco a un amigo, se llama Irat Santa Cruz, y es un amigo que me enseñó bastante en el tema gastronómico. Algo bien padre, el principal, el acercarte a tu entorno. ¿En qué aspecto? Conocer a cocinas tradicionales, productores, productoras, artesanos. Entonces, cuando yo me acerco a él, le comento que pues soy estudiante de gastronomía, ¿no? Que quiero ver y aprender, obviamente, de mi entorno. Justo me lleva a diferentes lugares, me lleva a recolección de hongos. Ahorita que estamos, nosotros le decimos hongosto, porque es como la temporada de Porque lluvia, lluvias. exactamente por el tema de los hongos. Justo nosotros estamos o tenemos un volcán inactivo, que es la Malinci, y justo ahí pues, se recolectan hongos. La mayoría o de hongueras o productores recolectan y en diferentes puntos, por ejemplo, Huamantla, pues ves a las señoras vendiendo hongos obviamente silvestres, Sí. y justo esa parte fue como que me fue gustando y adentrando más en el tema de conocer nuestro México, o sea, nuestro estado. Lo que tenemos aquí. No ir a buscar Exactamente, a otros lados todo exactamente, lo no que hay, quiero sino buscar otros lados, aquí quiero. hay un tesoro. ¿Cómo lo Exactamente, explotamos? justo. Y entonces cuando empiezo a escuchar todo eso, tuve un gran docente, un docente que siempre nos inculcó el tema de la cocina mexicana, se llama Pedro Román Palacios, y él siempre para todo era como de, es que chicos, cocina mexicana, y esto, y las técnicas, y las bases. Justamente él participa como, ahora sí, como en una parte de un concurso que es Cocinero del Año, y justo ahí están 3 chefs famosos, que es Daniel Obadía, tiene su restaurante en la Ciudad de México que se llama Paxia, Jonathan Gómez Luna, y habían otros chefs. Son los dos que al final obviamente recuerdo porque, pues ya sabes, ¿no? Como alumno que vas con tu libro, compras tu libro y Sí. que te lo firmen. Y justo cuando voy, me quedo impactado de la plática que da Jonathan. Jonathan
tiene su restaurante que se llama Le Chic, que está en Puerto Morelos, y empieza a platicar sobre la cocina molecular, el tema, porque estaba muy en tendencia en ese entonces. Entonces, cuando termina la plática, es cuando me cambia la perspectiva total, y digo, algún día yo quiero ser como Jonathan. Quiero llegar a que algún día me vea gente y platicar, exactamente, y platicar sobre mis platillos, sobre un plato que creé, no sé, muchas cosas que al final en mi mente volaron. Y justo me escribe en el libro, que para mí tuvo mucho significado, Cocinar es soñar. Entonces, cuando me escribe eso, lo tomé muy personal, o sea, lo tomé muy, que uno de los exponentes más importantes de la cocina mexicana me había puesto una frase que al final me fue cambiando poco a poco. Y justo cuando regreso a la universidad para ver, obviamente, mis prácticas, pues me dice, no, pues ya te vas a ir a Puebla, por ejemplo, vas a hacer prácticas. Sí. Y yo no, voy a irme a la Ciudad de México o me voy a ir a Cancún. Que mi realidad, cuando le dije a mamá que me iba a ir a Cancún, me mandó a volar. Me ¿Por dijo, qué? no, por el costo, el tema de la manutención y todo eso. Me dijo, no, ¿sabes qué? A lo mejor sí a la Ciudad de México. ¿Y nadie te apoyaba con eso de los lugares que ibas a ir? En el caso, por ejemplo, de la universidad, no. O sea, era como de, a lo mejor cuando ellos tenían los convenios, era como la selección, pero realmente, pues no te apoyan. Qué lástima. O sea, es como, sí, exacto. O sea, nada más es como, tienes el espacio, pero y ve y arréglatelas. tú arreglas exactamente de la estadía. Hay lugares que sí te lo dan, pero hay otros que no. Y justamente cuando me dicen que me voy a Puebla, digo, no, pues ustedes no me van a decir a dónde me voy a ir. Yo quiero escoger a dónde quiero como formar mi carrera. Justamente me da como la locura y me acuerdo que tomé el camión y me fui, obviamente, a tocar puertas. Fui al restaurante de Enrique Olvera, el Puyol, y de ahí pues, dije, si no me aceptan, pues me voy a Paxia. Realmente eran prácticas. Entonces, obviamente, pues la realidad es que pues, no, pues me dijeron que no porque al final pues mi universidad no era una universidad conocida, no había como un convenio, porque al final es un convenio, pero no me arrepentí porque dije, voy a San Ángel, que era donde estaba este restaurante, y pues voy a ver qué pasa. Al final, pues no pierdo nada. Justo llevaba mi libro donde me firmó el chef. Entonces, al final llego con recursos humanos y les empiezo a platicar. Y me empiezan a decir, sí, pues, ¿de qué universidad vienes? Y así, para ver lo del convenio. Y les digo, es que vengo de la Metropolitana, ¿no? No conocemos la Metropolitana, ni Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues no hay como convenio prácticas. Entonces fue tanta mi insistencia con ellos que les dije, no, pues aunque sea de la balosa o algo, ¿no? Pero quiero aprender, quiero ver lo que hacen en una cocina, pues de verdad, ¿no? Una cocina mexicana, contemporánea, que veas técnicas, que veas bases. Entonces yo creo que fue tanta mi insistencia que me dijo, pues sabes qué, pues vamos a hacer el convenio, pero por ti. O sea, es Iván del Razo, y solo te pedimos que tengas promedio y que al final tengas una estadía de mayor tiempo. Entonces tuve que adelantar materias porque al final la estadía que me piden era mínima de 2 meses, que es poco. Realmente cuando haces tú prácticas, que ahora que ya tengo México, pues obviamente tardas más, por lo menos un mes en acoplar y acoplarte encima. Obviamente, y en ver obviamente los procesos, dónde está todo el equipo, o sea, dónde está todo el tema. 2 meses es apenas estoy... Exactamente, como aprendiendo. Ok. Pero justo cuando me aceptan, siempre tuve esta mentalidad de ser el mejor. O sea, donde voy, ser el mejor y por lo menos dejar huella. Sí, ya te vi, no quitas el dedo del renglón. Sí, justo. Desde el día 1 dijiste, sí, tengo quiero que sí y o voy sí. a lograrlo. Y voy a lograrlo. Y justo tan pasó que fue mi primer día donde metí el pie, en donde abro la cámara y se me cae una bandeja de hongos. Entonces se cae, pues ya sabrás, o sea, se hizo todo un relajo en la cámara y yo bien preocupado porque dije, chin, ¿esto qué era? Sí, porque aparte es súper difícil de recolectar. No, ya obviamente estaban deshechos, tenían yo creo que una prueba y justo el jefe de cocina o jefe de creatividad se llama Salvador Orozco y justo cuando empiezo a recolectar, pues ya lo guardo, lo vuelvo a colocar, pero al final obviamente pues sí, muchos hongos habían estado en el suelo, pues tuve que tirarlos. Y cuando pasa eso, pues ya nos forman, ¿no? Al final dije, pues voy a decir que yo fui, ¿no? Yo fui el que cometí el error. Y les comento, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto.
le estaba comentando como a mi encargado, bueno, o de la persona que yo era encargado en ese momento. Sí. Oye, ¿sabes qué me pasó esto? Ahorita que hablen, creo que tienen un mensaje para todos. Pues el mensaje era, querían saber quién había tirado los hongos. Ay, Entonces fue así como de, no, pues es que son hongos que nos costaron mucho trabajo recolectar, etcétera, ¿no? Entonces, pues quiero saber quién fue, ¿no? Pues yo así, con miedo, ay, ¿no? no. Pues fui yo, ¿no? No, no sabes lo que cuesta y el trabajo. Y fue así como, porque ya había ido a recolectar. O sea, yo ya antes ya había ido a Entonces recolectar ya hongos. sabes lo que es. Exactamente. Y le dije, y lo entiendo. La verdad, pues dime, pues, ¿qué costo tienes? No, es que es complicadísimo. Bueno, dame oportunidad y yo te puedo conseguir. Y se me queda viendo, todavía de que te tiraste, me estás retando. Y le digo, no, es que yo vengo de Tlaxcala. Y en Tlaxcala, ahorita en esta época, porque justo mis prácticas fueron en agosto, O sea, de lluvia. tengo exactamente, o sea, puedo recolectar y traértelos. Al final, para no hacer el cuento largo, traje los hongos. Y hasta mejores. Y se volvieron Entonces, locas así de, sí, se quedaron así como de ¿cómo wow, ¿no? sabe? ¿Cómo, o sea, Exactamente, como sabías es lo que que, estabas hablando y lo que pasó? y lo que pasó y todo. Y al final, obviamente, a lo mejor eran otras especies de hongos. Pero al final, como le comentaba él, nosotros igual recolectamos y llevamos. Y pues al final, pues si hay algún hongo que pueda conseguir, pues también vemos cómo, ¿no? Pues al final, obviamente, de todo esto, como que ese tipo de cosas que me fueron como acercando y, y me acuerdo que preguntaban, ¿no? ¿Quién nos acompaña ahora a Salto del Agua porque vamos a comprar loza, ¿no? O vamos a ver. Entonces había gente que pues realmente nada más iba a cumplir sus horas práctica, ¿no? No había como más. Y pues yo era el que más alzaba la mano, ¿no? Y no, pues yo sí quería absorber, aprender. Entonces, justo Daniel, pues como que veía como esa parte, como que en mí yo creo diferente, o sea, de querer pues aprender a... Sí, veía tu motivación, tu Exacto, dedicación, tu constancia, dijo, pues sí. sí, exacto. Y pues y mejor que me llevaron y justo ellos tenían, porque justo metieron unos platos con productos de Tlaxcala. Y justo para mí fue un gran honor y orgullo, porque cuando le digo, mamá, es que se van a quedar en la casa. Wow. Entonces se quedaron en la casa y fuimos a los diferentes mercados de Tlaxcala a comprar insectos, porque necesitaban ciertos productos, porque habían hecho un menú, porque al final Paxi era un comedor o una cocina contemporánea de México. Y justo cuando ya me iba a terminar mis prácticas, me comentaban ellos como de burla, pero de burla buena onda. Me dicen, pues tú de Tlaxcala, ¿no? Que pues casi pues, no los conocen, ¿no? Y tú ya ¿Por qué sabes no todo. pero puedes ir, ¿por qué no te vas al mejor restaurante del mundo? Pero en broma. Y en mi mente, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo Qué irme al mejor restaurante del perseverancia, mundo? ¿eh? Exacto. Entonces obviamente cuando me dicen esa parte, como que lo primero que llegué a tu casa fue Gracias. mandar currículums a los 4 mejores, me puse a investigar cuáles eran los 4 mejores restaurantes del mundo. Ok. En ese entonces era el Dom de Brasil, de Alex Atala, el Celer de Can Roca, de los hermanos Roca, Ok. René Redzepi, del restaurante Noma, y otro que es Mugaritz, que está en España. Ok. Entonces al final es como de, ¿y por qué no? Y justo mando pues yo mi pequeño currículum, mis pequeñas reseñas de lo que iba haciendo poco a poco, como estar, por ejemplo, tuve la oportunidad con este chef de que me llevó a un taller de cocinas de humo en el Tajín. Justo tuvimos la oportunidad de darle de comer cuando fue el reencuentro de Caifanes. Ah, ok. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final, obviamente, la gastronomía me ha llevado a, a conocer lo que nunca me imaginé conocer. Y una de esas era, pues, salir del país, o sea, irme a otro lugar. Era mi primera vez que yo volaba y, obviamente, bueno, sin mi familia, ¿no? Al final era como de, cuando me aceptan o cuando me mandan la carta, pues era como de no creerlo, ¿no? Y en la universidad fue así como de, que Qué ¿cómo? impacto, ¿no? Ajá, Así de, exactamente. No, es más, en la universidad me mandaron a hacer una lona. O sea, de que me iba al mejor restaurante del mundo. pues sí, qué O orgullo. sea, todo ese tipo de cosas que al final obviamente pues te quedas de wow, que no te las crees. Y cuando ocurre, pues al final obviamente pues me voy
pero era como esa parte de que sabía que me iba a ir, ¿no? O sea, que en algún momento iba a brincar el charco y decir que, pues, te vas como a esas grandes ligas, porque justo cuando me puse a investigar de Noma y de la cocina y ver, obviamente, de todo lo que hacían, ya al momento de verlos en persona, pues era de wow, ¿no? O sea, de que... Y en mi maletita, justo cuando yo viajaba, pues llevaba productos. A eso te quiero preguntar. Explícame cómo los llevaste. Los llevé en alto vacío, porque al Ok. final, obviamente, para transportarlos, pues Pero no, dinos qué llevabas. A ver, insectos, llevaba chile. insectos, llevaba maíces y llevaba pues moles deshidratados. Ah, chile, ¿no? Chiles, pero deshidratados, pero en el caso ¿Secos? secos, Ok, por cualquier cosa de complementar, en el caso el mole. ok, Y productos obviamente pues más de Tlaxcala. ok. Y justo cuando pues toca, porque hay un sábado de proyectos que es el Saturday Night Projects que hace Noma, justo digo es mi momento para obviamente yo hacer un plato. Lucirte. Lucirme, exactamente, porque justo real, o sea, cuando uno llega así es como complicado, porque al final obviamente pues son muchos practicantes de todas partes del mundo, practicantes que al final van a una estadía porque, bueno, su papá es chef de Claro, un restaurante muy sí. reconocido, tengo conocidos que pues ya tienen 2 estrellas Michelin, o sea, todo ese tipo de cosas que al final obviamente te acercan a, obviamente, pues a codearte con ese tipo de personas. O sea, la Yo, gran mayoría ya está en el camino desde, o sí, sea, desde está joven, o como, sea, ya había ajá. gente que ya, Ya ya tenía un tenía, poco de puertas abiertas, ¿no? exactamente, y Ok. que ya había estado en varios restaurantes. Justo había otro compañero que justo ya tenía casi casi tatuado 33 estrellas. Entonces ya al final dices, wow, ¿no? O sea, yo me emociono porque estoy apenas en mi restaurante con 3 estrellas, ¿no? Pero al final, pues yo llevaba mucho y la bandera de Tlaxcala, de México y de los productos, porque justo cuando empiezo a hablar y veo a René, porque me entero que va a estar René, le hablo y le digo, oye, chef, es que traigo estos productos. Quedó anonadado. En ese Sí, sí, entonces sí. estaba surgiendo el famoso Twitter, ahora X, y me acuerdo que me posteó de joven tlaxcalteca, me trajo huevo de hormiga, ¿no? Por Sí, ejemplo. súper nuevo para Todo ese ellos. tipo de cosas, exacto. Entonces para él fue un wow, traía maíces e hice un plato de honor a Tlaxcala que se llamó Tlaxcala en Noma, porque justo mezclé productos de Noma con productos obviamente de Tlaxcala. Llevé un mole de Matuma de la región de Ixtenco, que al final, pues cuando ya estoy haciendo el plato, lleva un gusanito, que es un gusano azotador, que lo rellenamos. Justo me apoyaron ahí 2 grandes amigos que conocí, que se llama Palmiro Campo, que es un chef peruano, y otro que es Nacho Iglesias, que es español. Y justo cuando pues yo bien emocionado con mis platos, mis productos, pues ellos también me preguntaban, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué lo usan? Pues era tendencia, ¿no? Al restaurante Sí, de así ver de wow, súper nuevo. exactamente los productos. Y justo me ocurre ya cuando terminamos de explicar el platillo, me dice René que quería hablar conmigo y me dijo que pues ya no iba a estar más en el Noma. Y yo como que ya no voy a estar más en el Noma, hice algo malo o qué pasó, ¿no? Me dijo, no, es que quiero que estés en el centro de investigación que es el Nori Food Lab. Entonces ya cuando me presentaron que era Ben Reed, que es el que llevaba como el proyecto de, del Nori Food Lab, me dice, pues es que queremos obviamente saber más de los insectos, de los productos. Y justo yo les hablo, porque empiezo a ver ahí en su mapa que tenían Oaxaca, que tenían el Estado de Ah, México, mira. pero no tenían Tlaxcala. Entonces cuando veo yo y digo, ¿y dónde ¿Y está dónde mi estado, está? no? ¿Dónde Sí, está mi como estado? por qué no. No veo ahí Tlaxcala. Y me dicen, es que, pues, ¿qué hay en Tlaxcala, no? Entonces le Uy, dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? es el estado que obviamente tiene una variedad de productos que no te imaginas. En este caso, las vinguinas, toritos. Les empiezo a platicar, obviamente, todo el producto. El maguey, que Claro. justamente el gusano, tenemos 2 tipos, que es el gusano blanco y el chinicuil. Entonces, cuando les empiezo a platicar todo esto, ¿Ese dicen, es el que se pone en el mezcal o en un tequila o algo así? ¿Es ese o no? sí, el Sí. chinicuil, Ah, ok. justo, que es el que ocupan. Más que nada como para perfumar, que realmente no es como, es más, yo creo que por imagen, Ok. pero no que dé un sabor diferente. Ah, ok. Yo pensaba que sí. Sí, o sea, sí lo da Cambiaba. porque obviamente te da la parte terrosa, el olor a maguey, pero
realmente no aporta como algo más, pero es más como por presentación. No sabes cómo me está impresionando tu nivel de perseverancia, de cómo creías en ti. Sí, justo. Eso está increíble, o sea, hay mucho que aprender. Pues de verdad, guau, No, muchas felicidades. gracias. Y entonces te sorprendiste de que te dijo que te ibas para... Sí, me sorprendió mucho porque al final me ayudó en cierta parte porque sí trabajábamos mucho tiempo, o sea, sí estábamos de 12 a 13 horas. Entonces, pues ya veías Copenhague en la noche. Entonces, Sí, y yo vivía muy lejos. O sea, porque al final obviamente fue como la casa que logré conseguir, pero me tardaba hora y media para llegar a Noma. O sea, y en transporte, o sea, lo que es ahora sí en metro. Entonces, justo tengo la oportunidad de, pues de ir como aprendiendo, obviamente, bueno, pues también a ver obviamente cómo es el mundo en Europa, o sea, la comida y todo eso, pero también me da la oportunidad de que haber estado en el Nori Food Lab, o sea, me ayuda a tener un poquito más de tiempo porque ellos creo que terminábamos como labores o investigación hasta las 4 de la tarde. Entonces, Ok. pues ya tenías Copenhague para ti solito. Entonces me acuerdo que me veían desde la ventana mis amigos así como de maldito, o sea, Ajá, tú ya tú ya acabaste acabaste y y nosotros nosotros aquí seguimos aquí picando cebolla. cocinando, picando cebollas, ¿no? Entonces, pero al final fue algo bien padre porque después, bueno, regreso a Noma, pero ya llevando todo el tema de insectos, o sea, platicando obviamente de lo que se iba a hacer. Y justo conozco a otro chico que venía creo que de la Universidad de Cambridge y otro de Harvard, porque se estaban haciendo como pruebas o degustaciones con insectos. Al final obviamente era bien interesante porque pues dabas como a probar como diferentes preparaciones y la gente al final, obviamente con los ojos vendados, iba probando. Ok. Cuando obviamente le quitaban la venda era como de, Y veía. ¿en serio me comí esto? O sea, me supo delicioso, ¿no? O sea, porque hice chapulines, que era lo que más había, Sí. los grasshoppers, que era lo que más había ahora sí, para conseguir, Sí. pero con mole. Ok. Entonces los hacía como en diferentes, o con chilito, como estamos Sí, como acostumbrados. chicharroncito. Exactamente, entonces poco a poco, o sea, cuando estaban haciendo las pruebas, pues ya se iba viendo qué producto y cosas que al final, pues uno chismoso viendo del tema de las fermentaciones, productos que al final, pues se encurtían con cera de abeja, o sea, todo ese tipo de cosas que al final obviamente, pues te llama mucho la atención. Claro. Y algo bien interesante que viene un festival que se llama MAD, que es un festival donde juntan a chefs reconocidos de diferentes partes del mundo. Y para mi suerte llega Jonathan. Jonathan viene con, obviamente, bueno, con Enrique Olvera, con Edgar Núñez, ahora sí, toda la crema innata de la cocina mexicana. Y justo como me acerco a él para comentarle que pues, me gustaría como platicar un poco de un tema que yo tenía muy adentro. Entonces justo platicamos y le digo, es que gracias a ti estoy acá. Y me dicen, ¿por qué gracias a mí? ¿Yo qué hice, no? Yo pues, ni te conozco, ¿no? Y le digo, es que yo hace mucho tiempo, hace 2 años exactamente, eh, me firmaste mi libro y me pusiste que cocinar y soñar. Entonces quedó así como impactado. ¿Cómo puede causar Sí, impacto, no? sí, una simple frase o una palabra. Entonces cuando al final Jonathan pues me conoce, ve obviamente, pues yo creo que también mis ganas, porque estaba en el mejor restaurante del mundo, pues me da la oportunidad, me dice, pues cuando regreses de Noma, pues vente a Le Chic, que era mi sueño, mi máximo, Ok. o sea, de ir a su restaurante. Justo regreso a México y me da la oportunidad de estar, hacer como mis últimas prácticas. Y de ahí, bueno, surge bueno, toda la parte de pues, aprendizaje, ver su cocina, o sea, todo lo que... Ah, pero tú ya venías con un buen de aprendizaje, ¿no? Justo, ya venía con todo un aprendizaje, pues ya, pues ahora sí como esponjita, a ver todo lo que viví, técnicas, bases. Sí, que a lo mejor si hubieras estado aquí, no sería Exactamente. igual. No, y al final, obviamente, pues mi universidad pues no tenía los equipos. O sea, teníamos, yo creo que a lo máximo llegábamos a una Thermomix, pero allá tenemos Pacojet, o sea, teníamos Rational, o sea, de todo. Entonces, al final, obviamente, pues todo ese tipo de cosas, pues te van
Sí, abriendo un mundo. abriendo exactamente y aprenderlas a usar. Cuando obviamente me voy a Cancún, una porque tenía como este sueño, ¿no? De Sí, estar es obviamente algo que querías también. con Jonathan, y surge porque mi novia, ahora mi esposa, se fue a hacer prácticas a Cancún. ¿También de esto? No sí gastronomía, pero ella en el tema hotelero. Ah, ok. Ella se fue a hacer prácticas al Iberostar. Entonces, obviamente ella se va antes, entonces me puse a platicar con Jonathan. Y dije, oye, es que quiero ver la posibilidad de realizar prácticas. Y me dice, sí, sin problema, o sea, y es más, acá va a haber casa, porque ya Oh, hay una zona en donde obviamente los practicantes, bueno, tienen como para tienen a dónde estar, ¿no? estar y todo. Entonces ya dije, pues ya está como todo hecho, ¿no? Y cuando obviamente me voy, pues ya dije, surge como matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Ok. O sea, pero realmente, o sea, y te soy sincero, mi realidad es que me apasiona tanto en el tema de estar en un restaurante que me enfoco más en el tema, o sea, no que descuidara, porque al final, pues me decía, ya es que, pues sí estás en el restaurante, pero pues ya terminó, ya déjalo, ¿no? O sea, No, y tú y no, yo no. sí ya Sí, aquí quiero leyendo, estar. buscando, o Juanate me invitaba, o sea, para mí era un honor, ¿no? Cuando es que voy a hacer mi cumpleaños, te invito, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que al final dices, wow, ¿no? La persona que me escribió Cocinar es Soñar es ahora mi amigo. Entonces, regresamos, termina mi estadía, regreso yo a Tlaxcala, ya estaba a punto obviamente de terminar la carrera y decido emprender lo que es, y seguía teniendo mi carrito, porque justo en ese lapso, ya no te conté que mi mamá me estaba apoyando cuando yo estaba en Ok. Europa, estaba pues atendiendo el carrito, porque realmente era la manera pues también de mandarme pues dinero, obviamente en Copenhague, porque justo su sobrino de la señora que trabajaba con nosotros se quedó a vivir con nosotros 1 año y medio, Mira, porque tuvo ahí un tema con sus papás, creo que se separaron, tuvo un rollo, pero al final obviamente, bueno, trabajó con nosotros y me da mucho orgullo porque justo apenas no tiene mucho que hablé con él y está viviendo en Vancouver. mira, Entonces, y se acuerda porque justo salí en una revista mira, y me dijo, te vio. yo trabajé con él y me siento muy orgulloso porque hemos Claro. logrado, o sea, soñar, ¿no? Entonces, cuando yo regreso, pues digo, voy a emprender, ¿no? Voy a abrir un restaurante. El famoso México. El famoso México, que antes inició con un proyecto que creo que no me equivoqué en el nombre, que es Tlali. Tlali significa en náhuatl tierra, y al final el fruto obviamente es México, es como de esta tierra salió el fruto, porque era un restaurante que estaba dentro de una gasolinera. Y justo cuando emprendo este proyecto fue con Claudia, mi esposa. Entonces cuando empezamos a armar como todo este proyecto, pues ya sabes, o sea, las ollas de su mamá, las ollas de mi casa, de mi mamá igual, Sí. el comprarte una estufa pequeña y pues decorar, como obviamente pues vas armando obviamente un proyecto, ¿no? Cuando surge todo esto, tengo como el privilegio que llega la UNAM a Tlaxcala porque estaban abriendo un campus, que es el campus de la FE Zaragoza. Ujú. Justo pasaron a cargar gas porque estaba dentro de la gasolinera Sí. y pues yo creo que vieron y dijeron, pues vamos a comer pues, al Oh, restaurante, ¿no? Fueron y estaba la directora y, y pues les encantó. Fueron y regresaron y fueron comiendo y volvieron a ir nuevamente cuando me hacen la propuesta de, oye, pues vamos a abrir un campus, no te gustaría tener la concesión, pero bueno, va a haber un proceso de selección, porque bueno, tratamos que sea como abierto, ¿no? Tuvimos la oportunidad de competir con, sin mentirte, como 80 personas órale. que querían la cafetería. Entonces, cuando ocurre esto, eh, pues digo, pues ya tenía 3 emprendimientos, que era el carrito de hot Oh, dogs, Tlali, y obviamente la cafetería. Ganamos la cafetería y pues para nosotros fue como pues algo padre porque iniciábamos con 40 alumnos. 40 alumnos que al final obviamente poco a poco fueron creciendo. Yo cuando salí de la UNAM, que eran 300 más o menos.
Ok. Y lo que nos ayudaba bastante es que como estaba Fundación Slim, era la que nos pagaba, obviamente porque había mucho alumno becado. Lo que no nos ayudaba bastante es que justo cruzabas la vía y había muchos negocios que no iban con el perfil de la UNAM, del tema pues, nutricional, o sea, todo Ok. eso a veces afectaba, pero ves como muchas vertientes. Pero me ocurre algo bien chistoso en el restaurante, porque justo yo llevaba a tirar la toalla, porque me entero que Noma viene a México con el proyecto de Noma Tulum. Entonces yo le digo a Patty, ¿sabes qué? Pues no veo como que realmente pues la hagamos, ¿no? Si queremos hacer algo, pues lo veo muy complicado en una gasolinera, pero pues yo creo que me voy a ir otra vez a Cancún para obviamente pues ir creciendo y, no sé, vine a Noma Tulum y puedo hablarle a René y ver la manera de Sí, de estar entrar en el dentro. proyecto, exacto. Y surge un señor, un camionero, porque justo atrás estaban los navíos de camiones, etcétera, Sí. que eran los que menos compraban en Tlali, porque al final se les hacía caro. Un menú de 60 pesos. Y un menú cambiante, o sea, nosotros cambiamos el menú todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando llega él, pues nada más éramos nosotros dos, ya estaba comiendo y estaba probando, y en el segundo plato se rompe el señor. Entonces sí me sacó de onda, porque le digo, claro, sabes que no salgas, no sé, para estar drogado o algo, o, o tenga algo, ¿no? No sé. Entonces me acerco y como he sido como mucho del tema de cuando inicié como estos proyectos, cuando tenía el carrito, pues el tener que hablar con el cliente, ¿no? Ok. Porque justo siempre he sido muy tímido en el tema de hablar, a lo mejor ya ahorita con el tiempo, pues ya lo hago, pero anteriormente era como no, como que me cohibía mucho. Ok. Y cuando me acerco a él le pregunto que si todo bien, que si había pasado algo, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Ay, Y yo así como de, ¿cómo? ¿cómo? Y me dijo, sí, es que me acabas de hacer que me acordara de mi madre. Entonces cuando te da ese abrazo, o sea, te da Sí. como ese, como ese, como ese traslado y esa parte de energía. Y mucha Y, satisfacción, ¿no? exacto, Porque y estás me haciendo algo dice, bueno por justo, y alguien. me dijo, y no dejes de cocinar. Y justo porque hasta me dijo, siéntate, estás en tu restaurante, a ver, platícame qué. Yo es que quiero que haya más gente, ¿no? Porque al final, pues tengo, no sé, 3 comensales, 4 comensales, y pues tengo que pagar renta, o sea, muchas Claro, todo cosas, lo que ¿no? implica. Todo, ¿no? Y al final surge algo bien padre porque creo que él era el encargado o era el de las naves y Mira. obligaba a los trabajadores a comprarnos porque Ah, al inicio van. como que no querían, porque al final pues estaba dentro de una gasolinera y era como muy complicado, por ejemplo, porque a veces, no sé, les llevaban yo creo que comida a sus Sí. esposas o algo. Pero al final cuando empezó a hacer esa acción por nosotros fue como de wow, ¿no? O sea, de qué padre que pues nos estén apoyando. Al final obviamente tenemos también todo en contra porque pues teníamos que el negocio afuera de los tacos de canasta, la Sí, claro, señora que todo. vendía, etcétera, ¿no? Pero al final fue como que le dije a Claudia, es que sí, sí es cierto, o sea, tiene razón, o sea, o sea, tenemos que seguir con este proyecto, pero a lo mejor no aquí. Y surge que llega el gerente del centro vacacional a donde yo estoy Ujú. y llega a lo que es Tlali. Ok. Entonces llega, come, le gusta y surge de que me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos al centro vacacional porque dentro del centro pues tengo un espacio para que tengas un restaurante. Mira, qué increíble. Y Sí, dijiste, va. de una dije, voy a ver. Obviamente ya cuando me empiezan a decir de los números, y me empiezan a decir, digo, sí está complicado porque ya estábamos hablando de 4 emprendimientos ahora. Porque seguía activo Tlali, la cafetería, el Los hot carrito de hot dogs. dogs, y es a donde pues me pongo a pensar muchas cosas y ver cuál es obviamente el proyecto que pues voy a darle como toda La la prioridad, prioridad el exactamente. enfoque, todo, ¿no? Porque Justamente vendo Tlali, vendo el restaurante para obviamente capitalizar un poco y conozco una persona que le hablo del proyecto de México, que era arquitecto, o sea, yo le comento es que quiero hacer este proyecto y solo tuve un solo día en conocerlo y es algo que va mucho en mi historia porque
Eso es cierto, o sea, cuando lo pides o lo deseas, llega, ¿no? Entonces, cuando le empiezo a hablar del proyecto y todo esto, digo, es que ya me dijeron cuánto cuesta el render, o sea, para hacer, porque al final obviamente te piden un proyecto. Y yo creo que me pidió así como todas mis ganas o mi motivación. Y ya obviamente cuando me dice el gerente, oye, pues, ¿qué onda? ¿Sí te vas a animar? Entonces estaba como indeciso, pero la realidad es que no tenía el dinero. O sea, porque al final obviamente eran los 3 meses de renta, etcétera, eran muchas cosas. Y cuando platico con él me dice, pues yo te lo presto. Wow. Entonces, y tenía un día en conocerlo, o sea, un día. Entonces yo me quedé así de, ¿cómo? Me dice, sí, es que yo creo en la gente talentosa. Ya has escuchado ese dicho de, hay talento, solo falta apoyarlo. Sí. Entonces me siento como comprometido en apoyar, ¿no? En la causa. Y al final creo que también es una parte de lo que vale, que es como la palabra. Y, y pues yo le dije, no, pues yo te voy a pagar, o sea, cuando pues, genere con todo el proyecto, voy a pagar, ¿no? O sea, pues, lo que es México ahora, ¿no? Justo empezamos a hacer el proyecto y me llega un concurso, justo entramos nosotros a un concurso que fue una licitación que era mi primera licitación, yo no sabía cómo hacer licitaciones. Y fue en el 2017 cuando llega INEGI a nivel nacional. Es un evento que al final ellos hacen y para mí lo que me implicaba era el número, o sea, porque dije, o sea, con esto ya pago casi la mitad de lo que me prestaron y le doy vida, obviamente, a México, porque realmente el proyecto era mi esposa, Rosario, que todavía sigue con nosotros, y Ernesto en ese entonces, que era como mi subchef, y yo, nada más. Entonces, al final fue como de decir, tengo que sí o sí ganar, ¿no? Y justo pues ya pasó como a las finales, por así decirlo, y convocan a todos los dueños como de las empresas para abrir la licitación para hacerla pues de manera, ¿cómo se podría llamar? Pues real, de manera, porque pues estaba todo el jurídico y todo. Pues México tenía 4 meses, o sea, ni siquiera, o sea, era un restaurante pues ya establecido, o sea, era como Sí, un riesgo hasta para empezabas. ellos, Sí, ¿no? sí. Y justo, me acuerdo que era Misión, justo el Misión, cuando el que yo cortaba cebolla estaba Mm, participando, San Francisco, o sea, muchas empresas muy grandes. Y cuando me siento, pues literal me acuerdo que era una mesa enorme en donde estaban pues los socios, los apoderados legales. Y cuando empiezan a abrir los sobres, empiezan como a descartar. Y por cosas que al final pues, no les interesaba a ellos para tenerlo. Pero fue tanto mi esmero y el tema de cocina tlaxcalteca, porque yo me esperé y dije, no, yo les voy a hacer guasóndoles este día y vamos a hacer este guisado y esta comida. Y traer huevos, que, es, que son como parte como, pues, de la región, ¿no? claro, Al final estamos hablando de un evento nacional, pues quiero que se empapen claro, tú querías de dejar la en cultura, ¿no? alto la cultura, claro. Y cuando empiezan a leer y me dan el veredicto, no me lo creo, o sea, el ganador es México. Entonces yo no me lo creía, se me acercaron gente para compararme, obviamente, pues, por así decirlo, el contrato. Sí. Les dije, no, pues porque ya obviamente ya viene con mi nombre, pues al final pues es algo que yo soñaba, ¿no? Y que yo Sí. quería. Y me pasa justo como la película de Will Smith, En busca de la felicidad, Ujú. o sea, donde sale llorando con el documento así, literal, o sea, me rompí de no creer, o sea, que pueden ocurrir las cosas, ¿no? Entonces pasa, obviamente fue muy complicado porque pues, no tenía equipo, o sea, yo estaba, justo ya había nacido mi hija, porque justo mi hija es como esa torta bajo el brazo, que es lo que nace en México. Mira. Y realmente cuando, porque me acuerdo, o sea, del lado de la barra, pues ahí tenía su cuna, o sea, entonces pues yo me quedaba en la cuna, porque al final, pues a veces no llegaba a la casa porque tenía que sí o quedar bien. O sea, ahora sí, sí puedo decir que trabajé 24 horas, en donde pues ya terminas súper molido, cocinando, Sí, sí. la presión, el tema de pagos, el, el, el pedirle crédito al de la verdura, al de la carne. Te voy a pagar, o sea, pero Dame chance. dame. Y te lo juro, yo creo que es como que muchos, y luego me dicen que es como un ángel,
porque pues me daban la oportunidad, o sea, al final, sin conocerme, o sea, sí les compraba, pero no esa cantidad, porque estábamos hablando de 300 personas una semana completa, que les dabas desayuno, comida y cena. Wow. Entonces sí era una locura. Entonces cuando me pagan, pues ya fue cuando el momento de pagar, ¿no? Y empieza justo a surgir el sueño, el crear platillos, el hacer experiencia. Obviamente sí tenía un poco en contra porque estoy dentro de un centro vacacional. Obviamente la gente cuando ha ido es como de... Y siempre lo que me preguntan, ¿y por qué estás acá? Pues porque el destino me llevó, ¿no? Y al final, obviamente, en los lugares donde he tenido la oportunidad de estar y conocer, pues los grandes restaurantes no están en una gran zona o en algún gran lugar. Al final lo que los hace tendencia es la cocina, la comida y la propuesta. Y justo me surge en el 2018 que me nombran que se llama True Love and Clean, que era una revista como de viajeros, por así llamarlo, de cocina y todo eso. Y nos nombran como una de las propuestas más interesantes de Latinoamérica. Pero para mí era lo más bonito. Sí, qué satisfacción. Porque estaba Le Chic, o sea, estaba el restaurante Jonathan Ok. y estaba Meshco. Entonces fue así de wow, ¿no? O sea, Sí, estás con los estoy al lado grandes. donde estoy con un gran Sí, sí, restaurante que sí. para mí entonces, pero como que esa parte me seguía, ¿no? O sea, de ver a Jonathan y ver todo lo que hacía, que al final obviamente fue todo un proceso porque la gente obviamente cuando llegaba a México como que entraba y decía, si entro o no entro, porque obviamente tenía un restaurante al lado que vendía un menú del día. Nosotros vendíamos a la carta, entonces era una propuesta más mexicana contemporánea que al final fue evolucionando ahora en la actualidad, que ya la gente obviamente pues ya sabe a lo que va a México, a tener una experiencia. Y justamente cuando surgen como estas nominaciones, eh, surge que entro a la lista de los 250 mejores restaurantes de México. Entonces fue así como de wow, ¿no? O sea, se pudo. Y me ocurre algo bien padre, algo muy chistoso, porque antes de la nominación, bueno, antes de las nominaciones, le mando un mensaje, obviamente no lo conocía, a Carlos Rivera. O sea, en el tema de decir, oye, paisano, es real que cuando la gente sueña, o sea, los sueños se cumplen, ¿no? O sea, estoy dentro de un restaurante, bueno, estoy en mi restaurante y al final es un restaurante de cocina mexicana, que, etcétera. O sea, le empiezo a mandar Pero no todo. nada más fue un sueño. Exacto, Lo perseguiste. justo. Le echaste Le ganas, eché ganas. insististe, no te quedaste con la primera opción que te dan. O sea, sí los sueños se logran, pero ve cómo nos estás enseñando. Claro. Cómo se logra un sueño. O sea, un gran ejemplo. Mucho Justo. aprendizaje. Y entonces, ¿qué te dijo? Pues le mandé mensaje y obviamente no me contestó, Ok. porque era la cena de gala, bueno, era la parte de gala, pero tristemente era la pandemia. Era cuando iniciaba la pandemia. Nosotros cerramos operaciones en el 2022, que es cuando inicia, o sea, realmente ¿Cerraste? cerré. Ándale. Tuve que cerrar porque estoy dentro de un centro vacacional, Ah, claro. que es Entonces del todo se IMSS. suspendió y pues tú Todo también. suspendió, yo también. Entonces, obviamente era mi momento frustrado en donde Sí, ya porque dices, llegas, ya empecé ajá, y ahora. ya estoy llegando y fam. Fuertísimo. Entonces, pero siempre busqué algo más. O sea, justamente dije, no, pero no me voy a rendir. Y no sé, cuando surgen ese tipo de cosas y te mandan links y ligas, me mandaron una liga de BBA, que era BBA Momentum, que Ok. venía de España. Entonces yo dije, ¿y por qué no, no? Entonces le di clic, llené mi formulario, ya obviamente mandas tu currículum, el currículum de México, que ya empezaba obviamente de los eventos y que hemos trabajado porque obviamente tenemos grupos de IMSS, etcétera, ¿no? Entonces cuando mando esto, me contestan, entonces no vi como la pandemia tan aburrida, pero sí muy de tema que te cambian y te reta. Ok. Entonces yo me volví pick-up, o sea, del Walmart, porque al final obviamente es cuando dices, tienes que Sí, sí. generar, ¿no? Al final obviamente yo tenía personas que dependían tristemente
dependían de mí y de esas personas que también te das cuenta pero que no valoraron esa parte, ¿no? Sí. O sea, porque no están y lo único que fue que me dieron una palmada en la espalda y fue como de, pues ya no voy a estar contigo. Yo pagándoles, o sea, porque al final sabía que íbamos a regresar, porque no sabíamos qué tanto tiempo iba a ser todo este tema de la pandemia, en donde ya se me volvió una parte impagable y de estar pagando. Sí. Y, y justo entro a concursar en BBA Momentum. Entré de las 100 empresas pues seleccionadas por BBA y al final quedamos porque quedan las mejores 20, en donde obviamente pues ya te dan el tema de financiamientos, te presentan, nos presentaron al director de Shark Tank. Oh, wow. Entonces todo ese tipo de cosas al final obviamente y el soñar porque bueno, ganamos una beca en el TEC de Monterrey. Ujú. Entonces fue como bien padre porque ya me ayudó en el tema de formación, porque lo mío era pues las cacerolas y cocinar y hasta ahí, ¿no? Pero ya en el ver el tema de los números es muy diferente y el ver obviamente cómo haces un My Business Plan, o sea, el proyecto de lo que es México, Ok. desde una introducción, desde una misión, desde una visión. Ah, Entonces, cuando obviamente nosotros ganamos esa beca, se siente bien padre porque pues, te graban, ¿no? Para un comercial de Vancomer, porque aparte era de España y aparte el financiamiento y muchas cosas que al final dije voy a surgir de nuevo, ¿no? sí. Y, y pasa que al final obviamente pues sigues, ¿no? Tocando puertas y me pasa algo bien como pues triste, porque justo estoy en el Walmart y estaban platicando, estaban ahí como hablando las personas que estaban en el pick-up y dicen, ya viste este joven que entró a los mejores restaurantes de México? Y Estaban yo así hablando de como, ti. estaban hablando de mí. Y yo así como de, no manches, qué padre por él, ¿no? Que está persiguiendo sus sueños, ¿no? Dice, no, pues algún día vamos a ir a su restaurante, Los sabiendo que yo inspira. sabía que era yo, ¿no? Sí. Y que estaba o sea, no es que sea malo, ¿no? Pero al final dices, o sea, es que no estoy siguiendo mi sueño porque estoy cerrado. Entonces surge obviamente, pues ya como que se empieza a tranquilizar, porque yo cada que veía el mapa rojo y ya que está amarillo y luego ves que estaban como esas Sí, sí, fases, sí. yo decía, ¿en qué momento se va a poner verde? O sea, ya necesito Sí, dijiste, me generar, salgo del ¿no? carril tantito, pero ya me urge regresar, ¿no? Justo, y al final obviamente te pasan muchas cosas, porque justo cuando pasa lo del COVID, a mí me da fuertísimo. Obviamente a mí lo que me preocupaba era mi familia, porque yo vivía con mis papás. Teníamos un departamento, ya vivía con Claudia, con Ivana, y es cuando empieza a surgir como toda esta incertidumbre, y más porque pues lo primero que te decían era que los afectados eran los mayores, ¿no? Sí, claro. Entonces yo decía, no, yo no quiero que se acerque mamá ni mi papá. Y era muy complicado porque al final cuando me da a mí, o sea, pues es que pasaba ahora sí como en las caricaturas, ¿no? O sea, como Monster Inc. que llegaban Sí. literal las Sí. ambulancias y Un 3-9, un ¿no? ¿Qué era? 3312 creo. 33-12, 30, sí. Sí, justo, o sea, y cuando llegaron a la casa fue como de que pues les hicieron pruebas a todos y el positivo era yo. Entonces fue así como de, gracias a Dios, pues mi hija ni Claudia tuvieron como síntomas y creo que no tuvieron COVID, pero fue como parte muy y como de estar pensando y viendo pues a dónde iba, porque realmente se iba acercando como el momento de que las personas cercanas pues se iban desapareciendo, ¿no? O Sí, sea, se fuertísimo. estaban muriendo. Entonces yo dije, pues no sé qué voy a tomar. No te miento, yo tomé de todo, porque mi papá trabaja en el tema de salud. Ok. O sea, me dio, te lo juro, yo creo que Todo. comí esta piel de víbora, o sea, de todo, miles de cosas, para al final, obviamente, pues estar No bien. se sabía nada, no, no había nada. Si me entiendes, creo que una semana tuve mucha fiebre, una semana que no me bajaba, estaba 39, 38, o sea, pero Qué fueron susto. como momentos de pensar Mira. y, y pues sí, obviamente, pues de seguir como en mi mente de qué va a pasar después, ¿no? Creo que como el lapso más fuerte fue cuando
pues dices, o sea, ¿por qué me está pasando cuando yo creo que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y pasa que, por ejemplo, con mi hija, pues era su cumpleaños y no pude darle un abrazo. O sea, porque Qué dices, fuerte, o sea, sí, qué cosas de la vida tan fuertes. exactamente, entonces dices, o sea, no puedes, o sea, piensas que ya, pues está pagando, porque justo un tío bueno, el papá de una prima política fallece. Entonces dije, no manches, ya se está acercando a más, ¿no? O sea, yo sentía que la muerte se acercaba, ¿no? Entonces, al final, cuando pasa todo eso y surge la parte de BBA, pues me empiezo a enfocar mucho. O sea, en mandar datos con Claudia, o sea, el tema de... Porque ya Volviste a regresar al volví a carril. regresar al carril. El tema de, por ejemplo, surge porque su primo dice, pues es que hay trabajo de pick-up. Y pues ahorita pues repartir. Ahorita la tendencia es estar repartiendo producto. Entonces, no, pues denme trabajo. O sea, pues ya tengo una responsabilidad, tengo una familia. Quiero, al final, obviamente, pues que salgan adelante, ¿no? Al final pasa todo esto y esos lapsos que te estaba contando. Y surge que ya se pone en verde. Pero todavía el IMSS estaba como inseguro en abril, porque al final pertenecemos a un instituto. Cuando surge, pues es mi momento, ¿no? Y de emoción. Y también agradezco porque sí, también hubo muchos clientes que creyeron en nosotros. Clientes porque surgió como el apoyo a restaurantes cuando estaba cerrado. Llevábamos comida también a domicilio. Me acuerdo que hice picaña o hice varias cosas para obviamente pues, mantenerme pues también económicamente y pues también activo, ¿no? Y justo cuando ya se abre, pues ya, justo hasta me acuerdo y creo que tengo ahí la publicación de que el monstruo va a despertar, ¿no? O sea, porque es México, o sea, realmente para mí era un monstruo inmenso porque al final sé la capacidad que tiene Se estaba el recargando restaurante, nada estaba más. recargando como energías. Sí. Y justo cuando ocurre todo eso, pues ya empiezas a hacer como la parte del menú, nuevas propuestas. Y bueno, llega obviamente un dueño de la revista porque alguna vez siempre soñé esa parte, Sí. de estar pues en alguna revista, ¿no? Y justo me surge al mismo tiempo que me nombran Best New Chef por Food and Wine. Wow. En el 2022. Entonces me nombran. Entonces ya como que ya el panorama se empieza a cambiar, empieza a ser como diferente. Y justo me nombran Best New Chef por Food and Wine. Y Food and Travel, que es como la competencia, por así decirlo, saca una historia de vida mía porque justo el dueño llega a México porque están viendo lo de un proyecto de brillos. Brillos. Nosotros tenemos ahorita, bueno, ya terminó, pero tenemos temporada de luciérnagas. Y justamente pues estaban como el tema de las luciérnagas, el tomar fotos, etcétera. Pero llegan a México y platico esta historia, ¿no? Entonces el dueño se queda anonadado, dice, pues que ¿dónde estabas en todo este tiempo? O sea, son de las historias de la cocina, de todo esto de lo que al final obviamente pues nos enorgullece publicar, ¿no? Sí, claro. Justo la parte, bueno, de la publicación se llama Maíces, hongos e insectos. Sí. Y aparezco yo. Era como wow, ¿no? Pero lo más importante eran los productores, las personas que al final me dieron un voz de voto, que es Don Seferino, el productor de Tuna, porque fuimos con él, fuimos con ¿Es la foto que me enseñaste? No. No, esas Eso son es de la revista. de las cocineras, exactamente. Ok. Esos de los que traigo son los libros. Justo el Onion Insects es un libro de obviamente, bueno, es por Paidon. A ver. Y ese libro en donde obviamente platicamos toda esta parte de la entomofagia. Justo cuando obviamente se crea el libro, platicamos obviamente de la víngina, que es la hormiga mielera, Ok. y los toritos, que es un insecto que se da en el árbol del aguacate. Es como una plaga, Ok. pero cuando la tatemas, sabe a aguacate. Órale. ¿Y esa para qué se usa? Pues son comestibles. Al final, obviamente, bueno, las vínguinas son hormiguitas mieleras que se dan debajo de la tierra, pero al final, bueno, pues son como por temporada, pero es como, se podría llamar que es como productos o son manjares al final, que son
muy complicados. Y lo que es Sabores México, que es un libro en donde tuve la oportunidad de colaborar. Sabores México es un... Sí, ya te vi aquí, sales con las cocineras. Ajá. Justo Sabores México son 32 cocineras más importantes del país. Y la verdad, pues me enorgullece que, por ejemplo, me hayan tomado en cuenta para por ejemplo, Luis, que es el productor o el que hizo toda esta parte, está bien padre porque pues metió toda esta parte de recetas, historias, el cómo fue obviamente el proyecto. Y justo yo a Luis lo conozco porque fue a Tlali. Tlali, en mi primer restaurante, justo él fue con Aventura Gastronómica. Entonces, al final creo que no me equivoco de que Tlali tenía un propósito, que al final era la tierra, que al final, si la siembras bien, pues da ese buen fruto, da ¿no? resultados, sí. Y justamente, pues son como de los dos libros donde tuve la oportunidad de, pues, aparecer. Para mí fue como un orgullo. Sí, oye. Porque justo aquí en el Onion and Insects, pues aparece Enrique Olvera, Virgilio. Oye, un orgullo para ti, pero un orgullo para México sí, también. Justo, porque igual al final, pues ya pues ya quedas ¿Cómo? en la permanencia, ¿no? Y en un libro. Increíble, oye. Y lo bonito, por ejemplo, de Sabores México es que salen las cocineras tradicionales. Sí, está divino. Que son amigas, que son gente que al final he aprendido bastante a hacer, no sé, un techmole, un mole negro, diferentes platillos que al final para mí significan mucho. Oye, platícanos qué es esto, cuéntanos. Pues mira, esos son los chinicuiles. Los chinicuiles se dan debajo de la raíz del maguey. Okay. Tlaxcala obviamente es uno de los productores de maguey, aparte de maíz, el maguey. Y el maguey, bueno, es la planta conocida como el árbol de las maravillas. ¿Por qué? Porque es una planta que se utiliza desde que nace hasta que muere. En el caso, por ejemplo, los chinicuiles son extraídos cuando la planta obviamente ya decides, pues ya dar como su proceso de vida, que ya te dio el pulque, bueno, que ya te dio el aguamiel, ya te dio pulque, y al final obviamente los brazos son las pencas donde extraes el papel michiote. De ahí, en esas pencas también hay gusanos, que es el gusano blanco, pero ahí más o menos son dos. Por eso es que es muy caro. En chinicuiles pueden ser entre 40, 60, dependiendo, pero son gusanitos que al final pues se dan debajo de la tierra y, por ejemplo, fueron uno de los productos que llevé a Copenhague. Ajá, y Esos los puedes hacer en polvo. ¿Esto está tostado? Ese está tostado, okay. Y ese es el chinicuil. ¿Y se pueden comer así directo o hay que usarlos para alguna receta? Puedes usarlos como para diferentes preparaciones. En este caso, por ejemplo, puedes hacer una salsita de chinicuil o un mole de chinicuil. Okay. Pero necesitas muchísimo. Sí, bastantes. Entonces, realmente, económicamente sí saldría un platillo caro, porque sí necesitaríamos mínimo para una base buena, pues por lo menos medio kilo. Sí, mínimo. Pero lo que nosotros hacemos en el restaurante es que, como que en la introducción, ponemos en presentación en salsitas, en guacamoles, okay. Porque a veces sí para la gente puede llegar a ser como muy grotesco, saber comer un insecto, ¿no? Entonces, al final, pues en preparaciones tratamos de hacerlos o en polvos o en mayonesas, porque generamos también nuestras mayonesas, que puede ser de chinicuiles, de chicatanas, de diferentes productos. De verdad te felicito. No, muchas gracias. Creo que con todo esto que has vivido y toda tu perseverancia y tus ganas y tu lucha, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que están allá afuera y están luchando por un sueño, pero a veces tienen pues fracasos, a veces frustración, a veces es de no puedo, a veces es de se me cierran las puertas? Yo por lo que veo, que tienes toda mi admiración. Muchas gracias. Híjole, es un gran ejemplo, pero tú, ¿qué consejo les darías? Pues yo el consejo que les daría es que pues, no se rindan. Al final, obviamente, yo sé que suena como muy choteado, porque al final muchas personas dicen, es que ¿por qué me dices que no me rinda? Al final, eso es real. O sea, las cosas no caen del cielo. Sí, justamente, justo. O sea, no puedes estar sentado, en mi caso, por ejemplo, que lo que platicábamos, o sea, al estar en una pandemia, o sea, no por eso me paré, ¿no? O sea, hacían paellas, hacía comida para llevar, free pick-up. Entonces, al final no me rendí. O sea, el tirar la toalla y que al final, obviamente, creo que te sabe más, ¿no? O sea, cuando dices, es que sí, se logró, ¿no? Valió la pena todo ese esfuerzo. Y valió la pena, exactamente, todo ese esfuerzo, porque al final
no sabes qué tan pequeño sea lo que sueñes. Sí, el O impacto sea, y el que impacto cause que puede también hacer. lo que haces, ¿no? Exacto. O decir, bueno, ahorita estoy diciendo algo que me llama mucho la atención. Picar cebolla, aunque uno diga, ay, no, ¿qué es picar cebolla? No, como, te deja muchísimo... Claro, porque ves la manera más rápida Sí, de claro. cómo cortarla, ¿no? Aprendes, sí o sí. Y aprendes obviamente cómo cortarla, ya sea si, por ejemplo, en bases, si en Brunoise o Juliana, o sea, todo ese tipo de cosas al final obviamente te deja una enseñanza y como que esta parte, o sea, en mí o en tema personal, o sea, fue como de, pues no rendirte, porque al final Sí. obviamente es como, o sea, tienes que seguirlo, o sea, Sí, por es muy mucho pequeño que veas, sí. aprendizaje. Y todo eso a ti te puede servir también para ayudar y enseñar a las personas que quieren lograr sus sueños, Exactamente, ¿no? porque al final, pues dice uno, o sea, al final es como de, si no lo hubiera soñado, nada de esto hubiera pasado, ¿no? O sea, porque al final puedo estar en mi zona de confort y decir, pues ya lo que sea o lo que venga o estudiar. Porque, por ejemplo, pues mi papá es ingeniero químico. Yo quería ser, pues, químico, ¿por qué no? Sí, decías, me voy por la misma línea. Me voy como por la misma línea, pero al final el crear o el abrirte las puertas, justamente lo que te platico, ya no te terminé ya más como para cerrar Sí, como sí, sí. esta historia. Cuando mando ese mensaje, pues no me contesta No te Carlos. contestó. Y surge que un amigo llega a la presidencia y le habla de mí. Y ve, obviamente, pues yo creo que le enseña revistas o todo lo que estoy haciendo. Y cuando me empieza a seguir fue como de, ¿Y no lo ahora? podía creer, Sí, ¿no? ¿qué Entonces pasó? hasta le dije a No mi me esposa, contestó. exactamente, y le dije a mi esposa, mira, ya me está siguiendo, porque luego hacíamos burla de que tenía un conocido que se llama Carlos Rivera, y luego me marcaba porque me vendía vino. Ah, Entonces ok. me decía, mira, es que me está marcando Carlos Rivera, ¿no? Pero cuando te sigue y cuando ves como esa parte de que, ahora sí dicen que el que persevera alcanza, ¿no? Sí. Y, y cuando obviamente, bueno, me da la oportunidad, que ahora trabajo para él, y justamente que te dé esa oportunidad, porque me ha dado mucha oportunidad de que más gente obviamente conozca el proyecto. Y lo que en alguna plática tuvimos fue esa parte, o sea, de que conozcan nuestro estado, ¿no? Nuestra cultura, los productos, la gente, o sea, toda Que esa es parte. riquísima nuestra Exactamente, cultura. O sea, es justo. una cosa muy hermosa. Justo, o sea, por ejemplo, yo le contaba, o sea, tan solo cuando, pues yo creo que cantaste la canción de Coco, o sea, cuántas personas ya querían hacer ofrendas, ¿no? Sí, totalmente. Porque al final, obviamente, pues se vuelve una tendencia, se vuelve una parte de ti. Y justo ahorita, bueno, que tenemos la oportunidad de trabajar con él, de cocinar, y que te abra, obviamente, estas puertas para que más gente, obviamente, conozca, pues, tu cocina, tu producto, porque al final, obviamente, pues decidió invertir en Tlaxcala, ¿no? Entonces, y darle tanto trabajo a tanta gente que al final, pues, tanto como cualquier persona tiene sueños también, o sea, dices, qué padre que al final obviamente surja. Y con México es lo mismo, o sea, al final seguimos soñando, seguimos creando. Ahorita pues ya llevamos 8 años de soñar, seguimos estando dentro de la guía culinaria de los 250 y que al final cuando levantas, y me surgió algo que justo antes de terminar, que jamás pensé que pasara, yo soñaba alguna vez levantar un reconocimiento con Jonathan. Y justo me pasó en el 2023 que me nombran Premio al Mérito de la Cocina Mexicana. Justo a él lo nombran como mejor chef de México y a mí me dan el galardón del Premio de la Cocina Ve, Mexicana. lo lograste juntos. Justo, y cuando pues, lo veo y me manda un mensaje, porque le mandé mensaje, justo él estaba en la parte de arriba y yo abajo, comentándole, oye, perdón por usar siempre tu frase, ¿no? Cocinar a soñar. Pero Y ve me cómo te decía, y marcó. fue lo que me dijo, Es es una frase impresionante. que te la regalo, ¿no? Es tu frase, ¿no? Porque pues la has sabido utilizar, ¿no? Y cosas así que al final, pues no te imaginas, ¿no? O sea, al final de llevar la cocina a otros países, Sí, el estás representando a representar México, México. Qué orgullo, de justo, verdad, qué muchas admiración. gracias. Y es bien bonito porque, pues al final, pues es llevar un pedacito, obviamente, de nuestra cocina para, a lo mejor, por ejemplo, gente que pues no ha probado y se queda Sí, sorprendido de todo exactamente que lo dice, wow, hermoso o que sea, tenemos qué aquí. rico, ¿no? Sabes que yo me quedo con un mensaje muy bonito, que hay que buscar dentro lo que tenemos, Justo, ¿no? Para poder explotar todo ese brillo que a veces uno anda buscando afuera y lo cuando tienes lo tenemos acá, aquí. Tienes que voltear a verlo y justo. aquí está. De verdad Sí, te no, felicito. muchas gracias. Estoy maravillada. Me puedo quedar aquí horas platicando.
puedo aprender muchísimo de ti. Esa perseverancia, esas ganas de seguir, de no parar, de encontrar y de seguir el camino para lograrlo. De verdad, toda mi admiración. No, muchas Muchas felicidades, gracias. que siempre coseches éxito. No, mil Como gracias. decías, ¿no? Se puede cosechar. Como decías hace ratito, o sea, Sembrando. sembrando. Igual, tú estás sembrando en los corazones de las personas. Creo que cualquier persona que esté cerca de ti y que te viva o que te conozca puede tener esas herramientas y esos consejos y ese ejemplo, ¿no? De seguir y de darle y de, bueno, Sí, no justo. pasa nada, ahorita fue una pandemia, bueno, Justo. le retomamos por aquí, le retomamos por allá. Y al final, hacer lo que te gusta y con Sí. tanta pasión te lleva a hacerlo mejor Exacto. y a disfrutarlo. Tú también, porque veo así de que te encanta esto, ¿no? O sea, o sea, es lo que te encanta, ¿no? Sí. No lo dejas. Sí, justamente, o sea, realmente lo que nosotros buscamos o lo que hemos hecho en México es pues hacer investigación también, pues acercar más a productores y a productoras porque al final obviamente pues ya es el estar ya a lo mejor un poquito en un foco, no te digo que soy un foco, pero el tener un foco de acercamiento de decir, oigan, ¿saben qué? Pues acá hay maíz, ¿no? A lo mejor yo puedo comprar, no sé, un ejemplo, 10 kilos, pero acá en la Ciudad de México pueden comprar 20 o 30, entonces Claro. como dices, o sea, el poder regresar, porque literal estamos regresando a lo que, por ejemplo, nosotros en Tlaxcala tenemos, que son traspatios o huertos de Eso me traspatio. encanta, está volviendo Entonces, cañón. exactamente, entonces al final obviamente, pues nuestra cocina es eso, es obviamente enaltecer la gastronomía, los productos, a las cocineras tradicionales, porque al final creo que sin ellas no No, claro estoy que no. donde estoy, porque al final yo tengo una frase y es un dicho que creo que ha funcionado bastante, que sin tradición no hay innovación. Entonces, Claro, tocar base, Ujú, irte a... gracias a la tradición, pues hemos generado pues esta parte, ¿no? O sea, toda esta historia. Bueno, Iván, vamos a hacer una dinámica Sí, para claro, conocernos un poquito más. Son unas preguntitas. claro que sí. Tú dime qué color quieres Ok, y el verde. ¿quieres escoger o la escojo yo? Pues si quieres la escojo. Vale. Ah, mira. Si pudieras cenar con cualquier personaje, ¿quién sería y por qué? ¿Puede estar vivo o muerto? Sería con Carlos Rivera. Oh, wow. Has aprendido mucho de él. Mucho de él. Sí. Qué padre y ahorita trabajar juntos, ¿no? Sí, justo. Muy bien. Y pues a ver, ¿alguna otra? Una azul. Ah, no, no, Es morada. morada. ¿La escojo? Sí, por favor. Ok. Platica sobre algo que en su momento pensaste que fue un fracaso. ¿Qué te enseñó? En su momento. El carrito de hot dogs. Pensaba que ¿Pensabas que era un fracaso? al inicio, porque sí era como de. No pensaba que iba a. Funcionar. Como a funcionar exactamente. Porque realmente, como estaba en una esquina, o sea, bueno, de la calle, pues no era como tener como un local. A estar, ok. a lo mejor el carrito en el parque o en el centro, que obviamente haya un poquito más de flujo. Al inicio, pero al final no fue algo que no se hiciera perseverante. O sea, de decir, Ok. tú lo vas a hacer funcionar. Ok, ¿cómo nos aconsejarías a tener esa paciencia de que todo toma su tiempo? Porque a veces queremos las cosas rápido, ¿no? Claro. A veces decimos, ya, quiero ver el resultado ya. Pero, ¿qué consejo nos darías para decir, todo toma su tiempo? ¿Cómo manejarlo? Pues fíjate que al final creo que siempre he creído que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y al final, por más que corras, pues obviamente a lo mejor puede que sea que llegues rápido, pero al final creo que todo tiene su momento. O sea, al final, hablando del carrito, o sea, es como poco a poco. O sea, porque, pues aunque hubiera tenido, no sé, un carrito más grande, pues no podría, porque al final obviamente pues no tendría manos o quien llevarlo. O sea, todo es como un proceso, es como tu formación cuando eres estudiante. O sea, no es lo mismo en el caso hablando gastronómicamente, de cuando inicias cortando a cuando ya empiezas a ver sin cortar. O sea, como cuando empiezas a tener como todo este entrenamiento o estas técnicas o estas bases o cómo hacer, por ejemplo, embutidos, toda esa parte es al final, creo que es un proceso que tristemente no lo hacemos. Es como cuando nos llega, pues no sé, como las instrucciones, Sí. que al A veces no final las las ves desde alcanzas. inicio y dices, ay, Y no, lo mejor acabas haciendo todo mal por no darte el exactamente, por no tiempo. darte el tiempo. Entonces,
justo pasa, yo creo que pues en los emprendimientos, y pasa, y creo que no se equivocan cuando dicen que un emprendimiento es como un bebé. O sea, no puedes hacer que, por ejemplo, pues ya que tengo 2 hijas, hacer que corran, cuando al final están aprendiendo, Sí. o sea, como que eso es, creo que es No lo mismo. saltarnos los pasos. Exactamente, entonces, poco a poco obviamente te va a ir pues llevando esa parte. Y obviamente, bueno, siendo constante, no nada más, porque por ejemplo con el carrito, pues iba yo luego a fiestas que me contrataban, o sea, todo ese tipo de cosas que al final obviamente, pues para mí era un extra. Y decir, bueno, pues ya, no porque ya tengas extra, no voy a trabajar la semana. No, O tú sea, no te rindes. exactamente, es seguir buscando. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta a ti. Órale, va. ¿Qué color escoges? ¿Yo la escojo o tú la escoges? Verde, está bien. ¿Verde? Ujú. Ok. A ver. Si te ganaras la lotería, ¿qué sería lo primero que harías? Siempre he querido tener mucho dinero Ok. para poder ayudar a quien lo necesite y poder hacer cosas para el bien. Ok. Sí, me gustaría mucho eso, si me ganara la lotería. Súper. Sí, apoyar, así como dices, Apoyar. a talentos. Justo. Sí, en verdad, siempre lo he querido. No, está súper. Ok, Iván, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor? Y dentro de tus negocios, ¿cuál ha sido el que más retos ha tenido? Creo que mi mayor reto como emprendedor es México, Sí. porque obviamente es un restaurante que tenía como todo en contra. O sea, en todo en contra en el tema de que pues ya había anteriormente restaurante, ya había 2 restaurantes, entonces pues el concepto era diferente, o sea, era un concepto contemporáneo, el cambiar obviamente la imagen, o sea, todo ese tipo de cosas fue como apostar a algo nuevo. Entonces creo que el mayor reto ha sido eso porque al final eh, pues ya han ido críticos gastronómicos y todo eso, pero ya al final es como que no ven como la parte, pues bueno, que yo creo y yo veo como la parte bonita, o sea, que es la parte, pues que estamos dentro de un casco que fue anteriormente un textil, o sea, que se hacían textiles, que parece tipo casco de hacienda, pero al final mucha gente, como obviamente lo ve como la parte dentro de un centro vacacional, es como de, ay, no, vaya a ser como camas de hospitales o cosas, es como un reto, porque al final, pues, es muy difícil y al final también creo que pues mucha gente no cree en ti. O sea, por ejemplo, cuando yo abrí este negocio, pues tenía 24 años. Entonces ya, no sé, hasta hacer un contrato de alguna fiesta o un cumpleaños, como que a veces dudan mucho. Claro. Es decir, ¿y me va a cumplir o va a hacer esto, etcétera? Entonces creo que ha sido como uno de los mayores retos, o sea, que vean que México es un restaurante Serio. serio, exactamente formal, que hacemos investigación, que obviamente, bueno, son recetas propias, que también tristemente nunca es uno profeta en su tierra, porque al final pues si llega gente de Tlaxcala y me dice, es que cómo tú me vas a enseñar a hacer un guasontle, un mole. Entonces, al final por eso el nombre de cocina regional de autor, porque la autoría es como lo que yo pienso, como yo veo a México, obviamente, pero sin modificar como la receta, por así decirlo, pero en mi pensar. O sea, no digo que sea así, o que así tiene que ser, pero sí es como cambiarlo, por así O sea, decirlo. sí tiene tu toque. Exactamente. Esa es la idea. Justo. ¿Cómo ves emprender tan joven como tú lo hiciste? ¿Como ventaja o desventaja? Lo veo como, sí, ventaja. Bueno, tiene como sus dos. Desventaja porque mucha gente no cree en ti. Piensa que eres un soñador. Pero ventaja, todo lo que obviamente estás haciendo o lo que estás sembrando, al final va a dar esos frutos. Justamente, pues ahora que pues ya obviamente México ya tiene 8 años y que tengo ahí otros proyectos, al final es como de, pues sentirte como esa parte de que ves el pasado y ves obviamente cómo va creciendo poco a poco el proyecto, cómo lo fuiste armando a tu manera y que al final ahorita pues ya se tenga un equipo, ya se tenga pues obviamente bueno, toda una estructura, pero ya es como menos complicado, porque al final
creo yo, bueno, que sigo estando joven, tengo 33 Sí, años. claro. Entonces, dice uno, o sea, al final estaba muy joven, porque sí tenía 24 años, pero ya ahorita tener 33 ya se ve un poquito más formal, pero ya cuando tú cuentas y dices, es que ya llevo 8 años, o sea, atrás de todo lo que al final pues se fue construyendo, se fue creando, o sea, fue como, así como decir que pues, sí se puede, ¿no? Sí, pero también es un trabajo que Exactamente, o sea, todos los días, exactamente, este proyecto lo has ido regando, lo has ido puliendo, lo has ido, o sea, trabajando día a día. justo. Pero no es de la noche a la Sí, mañana. no, no, Todo tiene un proceso y a veces ver el resultado, pues sí cuesta trabajo esperarlo, ¿no? Así de, no, exacto. ya quiero, pero todo toma su Sí, tiempo. y al final obviamente, bueno, pues no, por ejemplo, nosotros soñábamos, ¿no? Mi esposa y yo soñábamos con tener nuestra casa, ¿no? Gracias a Dios el año pasado se logró. O sea, es cuando dices, es cuando te sabe, ¿no? Porque al final me decía, y es que todo es para el restaurante. Y cuando nosotros vamos a tener algo, ¿no? O vamos a crear algo. Entonces yo siempre era como de, no, espera, va a llegar el Va a momento. llegar, va a llegar. Va a llegar el momento. Y justamente creo yo que las cosas menos esperadas son las que más se saben. Porque justo, por ejemplo, nosotros no nos habíamos casado, a lo mejor nos brincamos como que toda esa parte, ¿no? Porque en la sociedad es, ¿no? Primero pues, te casas antes de tener a tu hijo, etcétera, ¿no? Y justo hace un año me casé y me casé en la casa de Carlos Rivera, ¿no? Entonces es como de que nunca ves las cosas que al final pues puedan pasar, ¿no? O sea todo va a tener un proceso, o todo va a llegar, pero no es como que te adelantes, ¿no? Al final, obviamente, hay como que miles de caminos. Sí, O a veces digo, o son los famosos multiversos. sí. O sea, porque también las decisiones que a veces tomas pueden cambiar o generar algo diferente. Pero al final creo que pues yo me siento muy bendecido, o sea, con lo que tenemos, que seguimos trabajando, que seguimos haciendo con nuestro equipo, con la gente que al final obviamente creyó en nosotros. Y pues nada, al final obviamente pues también agradecemos mucho pues a los clientes porque siempre hemos dicho que pues si no hay o sea, no hay protagónicos, si no hay gente o no hay público, ¿no? Claro. O sea, todo este tipo de proyectos o propuestas, cuando la gente va, nosotros tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Porque sabemos que pues tanto no es económico y que al final obviamente sabes que toda esa parte, porque yo creo también mucho en las energías que cuando terminan y se van bien, es como de, te vas como a dormir bien, ¿no? O sea, de que no, Sí, no claro, la no, regaste a lo mejor en un evento, en un catering, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, creo que son como que lo que yo diría que, por ejemplo, regresando como a la pregunta de, creo que lo más complicado es iniciar joven, porque no creen en ti. Y la otra es que ya cuando pasa el tiempo es como de, ahora sí es como de, pues ya llevas tiempo, ¿no? Ya llevas, o sea, ya empiezas a generar una carrera, ¿no? O sea, generas como ya tu carrera de lo que estás armando, lo que estás creando. Entonces ya obviamente ya cuando ven toda la parte de atrás, o sea, pues yo me fui a los 19 años a Copenhague, ¿no? Entonces, al final, como dice, ¿no? Esta frase que dice Carlos, que nadie te diga que no, ¿no? Iván, en todo este proceso, ¿no te surgían dudas de ti mismo? O sea, decir, no puedo, Claro. lo voy a dejar. ¿Qué sentías? Pues sí sentía dudas, o sea, sí hay dudas en donde que vas a poder, no vas a poder, vas a quedar mal, pero al final era como de decir que cambie tu historia, o sea, porque al final mi historia era como de, pues yo no vengo de una familia de cocineros o de Tú restauranteros, fuiste forjando tu historia. exactamente, y al final como que se siente bonito cuando, obviamente, bueno, pues ya empiezas a formar como tu historia, ¿no? O sea, en el tema de que sales en el primer artículo o que hablaron de ti o que hablaron del restaurante. Entonces, cuando ocurre todo eso, o sea, al final ya es cuando dices, ahora sí, si no hubiera querido nada de esto hubiera pasado, ¿no? Porque Sí. al final, obviamente, sí dudas, o sea, porque al final sí hay muchas cosas que pueden estar en contra, económicas, emocionales. Pero ¿cómo vencías todas esas dudas? Esa El, vocecita, el pensar ¿cómo la parabas?
Pues el pensar de decir que se puede, o sea, que al final va a costar mucho trabajo, pero que al final en algún momento va a tener frutos, porque, por ejemplo, cuando me fui a Copenhague, pues no fueron al momento los frutos, o decir que estuve en uno de los mejores restaurantes del mundo, o cocinar en otros lados, sino al final obviamente es como eliminar como esta vocecita que te dice que no, pero tienes la parte, ahora sí lo que decimos que es la famosa conciencia, ¿no? Ajá. O sea, en donde dices que sí, sí o no y qué pasará y ves miles de panoramas. Entonces, que a veces, por ejemplo, uno quiere ir como en ese panorama, lo que te platicaba de cuando se me cayeron los hongos. Mi panorama era ser el mejor, pero no tirando una charola de Pero hongos. ¿y qué pasa? Y, En y, el y camino pasó pasan un cosas. cambio, ¿no? ¿En qué? En que, pues gracias a que se tiró, pues pude llevar hongos, ¿no? Llevar producto. O sea, nunca sabes que al mínimo error pueda ser bueno o pueda ser malo. Pero al final siempre fue como esa mentalidad de decir, y pues no desistir, ¿no? Porque al final el recordar que ya estuve en la Ciudad de México, que ya me fui a Europa y ahora que regresé a este restaurante que es Le Chic, y cuando obviamente emprendes, porque me pasó apenas en enero, justo tuve la oportunidad de llevar la cocina tlaxcalteca a España, justo estuve en Casa México, pero también estaba como el de no vayas, ¿no? Porque o sea, tienes otras cosas que hacer o proyectos, porque ya obviamente es un poco complicado, porque nada más era ir una semana. Sí, Entonces sí es como tan solo las horas de vuelo sí, ya. y luego regresar y todo eso, pero al final es como de, ¿y por qué no, no? O sea, ¿y por qué no lo tomo, no? ¿Por qué no lo hago? Al final obviamente Vale la pena. va a valer la pena y valió la pena. Entonces todo ese tipo de cosas que al final pues nunca crees o nunca piensas, ese mismo mensaje cuando le envié a Carlos, y si no se lo hubiera mandado, ¿qué hubiera pasado, no? Pues platícame cómo conociste a Carlos Rivera. Pues justo, bueno, cuando le mandé ese mensaje, obviamente, bueno, pues no lo leyó porque pues, le llegan miles de Sí. mensajes. Entonces, cuando le habló mi amigo, que es Salvador, que bueno, es presidente de Huamantla, fue cuando pues, me empezó a seguir. Yo creo que pues, fue como de, no, pues hay un chef soñador, ¿no? Ujú. Y justo cuando pues me manda mensaje, fue como de, oye Iván, pues escuché tu mensaje y todo eso, entonces, pues para mí significó mucho, ¿no? Porque al final obviamente pues es una persona que admiro, o sea, porque también es más perseverante que yo, ¿no? Entonces es como de decir que qué padre, o sea, porque fuimos a la misma escuela, o sea, o sea, no a lo mejor no los mismos maestros, pero tuvimos como como la misma línea, a lo mejor en diferente línea de tiempo. Ok. Y al final, obviamente, lo que yo le platicaba a él, o sea, el ser perseverante y el que te diga, o sea, que sí se puede, ¿no? O sea, que no, ahora sí como dice él, que nadie te diga que no. Y justo cuando me platica, obviamente, bueno, del proyecto de Casa Huamantla, que ahora es un proyecto increíble, que al final le da mucho trabajo a muchas personas, que son principalmente huamantlecos, pues para mí es como muy significativo. O sea, ahora sí, si lo valoras, si lo tenía aquí, ahora lo tengo hasta acá, ¿no? Porque al final, o sea, que dé prioridad, ¿no? A personas del pueblo, gente que al final sueña, gente que al final... y que Aprendes a darle valor, muchas cosas, realmente. exactamente. Entonces, el poder obviamente cocinarle, pues para mí era un sueño, ¿no? O sea, de decir que algún día iba a pasar, ¿no? Y que al final obviamente pues ocurre y pues le damos pues a veces propuestas de menú y todo eso. Entonces es bien bonito porque pues te acuerdas cuando, por ejemplo, cuando nos tomamos nosotros una foto donde Claudia estaba embarazada y esa es como para nosotros como nuestra segunda torta bajo el brazo, que es Renata. O sea, cuando Claudia estaba embarazada de Renata, pues fue nuestra foto ahí cuando pues apenas había comprado casa, lo que es Casa Huamantla, ¿no? Entonces, y pues no imaginas que ahora que pues veo el lugar, que veo su cafetería, el hotel, que pues era un sueño, ¿no? Y te pones a pensar que también si él no hubiera creído,
pues no hubiera conocido a tanta gente, ¿no? O la gente Claro. con la que ahora colaboro. O sea, todo ese tipo de cosas que al final son decisiones que cambian rumbo de muchas familias, ¿no? Y de mucha gente. ¿Sabes qué veo? Que cuando pones el sueño, o sea, cuando le pones así, ¿no? El alfilercito ahí de ahí está y ahí voy a llegar. Ok, puede ser que tome tiempo, Exacto. puede ser que en el camino pasen muchas cosas y todo, pero la idea, lo que estoy aprendiendo ahorita de ti, es ahí está el sueño, voy a llegar. Justo. Tome el tiempo que tome, lo que sea que tenga que pasar, pero ahí Pero está va a el pasar. sueño. Justo. O sea, es ponerse la meta, es dirección y ahí vas a llegar. Justo. Y al final, obviamente, es como de decir que se puede, ¿no? O sea, yo le comentaba a Carlos que apenas, por ejemplo, de la última canción que pasó o de su disco, para mí me marcó mucho porque justo cuando él hace canciones o cuando escribe, al final, obviamente, son canciones que para mí, una de ellas significa mucho porque, como que digo, siento que habla de mí, ¿no? O habla como esa parte, ¿no? Que es siempre estaré aquí. O sea, esta parte de hoy tengo que emprender un vuelo y es hora me tengo que ir porque me voy a realizar un sueño. Ay, qué hermoso. Desde niño lo quise así. Entonces, son cosas que al final, obviamente, sea un artista, sea un actor, sea lo que sea, al final, obviamente, creo que muchas personas cuando vemos a estas personas que pues, nos incitan a llegar por en este caso, el primero fue Jonathan, que era es uno de los chefs más reconocidos, es decir, algún día voy a llegar a cocinar con él, ¿no? Y pasó porque me siento muy afortunado porque pues he cumplido, ahora sí, bueno, de mis 3 sueños o 2 sueños, he cumplido 2. Daniel ya cocinó con nosotros en México, con Jonathan cocinó conmigo en mi aniversario igual, y justo fui yo a su restaurante como chef invitado de varios ex Les Chics. Y al final eso es lo padre, ¿no? Que al final haces las cosas bien y que pues te invitan, ¿no? O sea, a Sí, se te van cocinar, a abriendo colaborar más caminos por y se todo. van abriendo más caminos, más puertas. O sea, entonces, porque al final obviamente pues no es que sea fácil. O sea, Claro. porque aunque yo tengo el proyecto de México, o sea, cuando ha llamado en Casa Guamantla estamos, ¿no? Y estamos con una energía y contentos y queremos y seguir. Al final obviamente es bien padre porque pues haces lo que te apasiona. Al final Claro. no lo sientes pesado porque es algo que te gusta. Ok, Iván, por favor, compártenos tus redes, dónde te podemos encontrar, la gente donde puede ver todos tus logros, todos tus emprendimientos, tu restaurante. Claro, pues mira, pues las redes es Instagram, bueno, de Instagram es Restaurante México, la mía personal es Iván del Razo, Ok. Iván Fernando del Razo, Ok. y en Facebook Restaurante México, Iván Fernando del Razo, o www.mexico.com.mx. Ahí viene un poquito las reseñas del restaurante, los premios, y bueno, tanto nuestro menú como nuestro menú degustación. Ay, no se lo pierdan, vale toda la pena del mundo. Y es un orgullo para México. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Gracias. Te deseo que sigas cosechando muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del episodio. Espero que este programa les haya abierto el apetito. No olviden seguirnos por las redes, denos amor, activen la campanita para que sepan cuándo saldrá el siguiente episodio. Escríbanos en YouTube para saber qué les pareció el episodio y qué otros temas son de su interés. Gracias por vernos y escucharnos en sus plataformas favoritas. Nos vemos en el siguiente episodio, porque aprender también se vale platicando.